Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias por estar. Eh, Hoy tenemos una invitada de super lujo. Super lujo, que nos dio un poquito de su tiempo. Está a las corridas, viajando, dando entrevistas. Y bueno, sí es un tiempito para nosotros y estamos súper agradecidos. Ella es Tessa Romero, ya la conocen, es escritora, periodista, socióloga, life coach. Una gran escritora. Una gran escritora que pasó por una experiencia que hoy nos viene a compartir, pero antes le vamos a dar la bienvenida. Tessa, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de que me hayas invitado, Adriano. Muchas gracias, porque para todas las personas que hemos vivido experiencias cercanas a la muerte es muy importante compartir nuestra historia para que cada vez más lo que es la ciencia y la medicina investigue más a fondo estos temas y se preocupe, porque son miles de personas las que vivimos estos fenómenos y estas experiencias, y la verdad es que nos gustaría que nos tratasen pues como lo que somos, ¿no? Personas que necesitamos un cuidado especial, al menos al principio, y que no tengamos que estar así callados para evitar que la gente piense que estamos locos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito por ahí. Y también, sobre todo, para compartir el mensaje de esperanza de que hay vida después de esta. Así que nada, Total, gracias a ti y gracias también a todos tus no, seguidores. no. Gracias de vuelta por estar. Este, la gente que se crea lo que quiera creerse. Este canal es muy libre para hablar. No Ujú. somos políticamente, a veces, somos, porque a veces hay gente atrás, soy políticamente incorrecto muchas veces. El que no le gusta se puede ir. Si no tenemos un suscriptor menos, no hay Ujú. problema, no es el canal para él. Y siempre digo lo Yo, mismo. Sí, sí, no, yo vaya por delante que de todas formas yo puedo entender que haya gente escéptica, porque yo he sido escéptica toda mi vida, hasta que me sucedió. Ojo, es decir, yo como periodista he llegado a entrevistar a personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte y yo no me lo creía, pero he respetado que, bueno, que si esa persona lo contaba, pues por algo sería. En fin, que desde luego lo que no voy a hacer es, hay un delito de odio, ¿no?, contra este tipo de personas, y más ahora, ¿no?, que ya sé que dicen la verdad. no, Tessa, no, pero es un poquito lo que hablamos antes, vos podés estar en desacuerdo. El tema es lo que se pide en este canal, porque se le borran los comentarios directamente, y si no los borra está la elección de YouTube para que los borre automáticamente. Cuando un comentario está desubicado, pero no están en desacuerdo, porque eso podemos, en la vida Exacto. estamos en desacuerdo, es decir, o dudás, el tema es el respeto. Mientras que sea todo el comentario con respeto, bien, Mm, buenísimo. Lo que les mm. pido es aprovechemos este tipo de personas como Tessa, que pasaron por esa experiencia y podemos aprender. Después nos puede gustar o no nos puede gustar, y estamos en todo nuestro derecho, pero siempre con mucho respeto. Ujú, Tessa, gracias. ujú. Aprovechen esta experiencia de Tessa, porque es magnífica, no se vayan a perder ni un segundo. Tessa, ¿nos podrías compartir lo que vos puedas contar? Ujú. ¿Qué pasó en tu vida? Bueno, básicamente, o sea, antes del Alzheimer lo que sucedió es que me diagnosticaron una enfermedad. No sé, no se puede determinar el nombre, porque realmente no era una enfermedad como tal, era un cúmulo de síntomas eh, que afectaban directamente a todos los órganos de mi cuerpo. Entonces iba además a una gran velocidad, por lo tanto no existía un tratamiento posible para ello, y además los médicos me dijeron que me quedaba muy poco de vida, o sea que el desastre iba muy rápido. Y claro, os podéis imaginar lo espantoso que es eso, ¿no? Porque primero que te digan que tienes una enfermedad, que te vas a morir, y que además no hay ningún tratamiento, porque yo preguntaba, bueno, pero habrá una quimioterapia, una radioterapia, algo, ¿no? Algo que termine, o sea, algún tipo de terapia, y cuando te dicen que no, que es, lo único que te pueden dar es, pues eso, cuidados paliativos para cuando ya se empieza a poner la cosa fea. Y bueno, pues entonces digamos que cuando finalmente se paró mi corazón fue consecuencia de todo esto que mi cuerpo estaba sufriendo. Claro, llegó ya un momento que el cuerpo falló y el corazón falló. Entonces fue ahí ya cuando ese fatídico día, entre comillas, para ese día en principio, pero luego ese maravilloso día, fue cuando el corazón se paró, y tuvo lugar frente a una clínica pequeña, privada, muy pequeñita, que incluso yo no sabía que lo era. Yo pensaba que era un dentista o algo así, porque solía pasar por ahí con frecuencia. Entonces apareció una señora con sus dos niños pequeños,
y esa señora, que tiene una importancia en la historia, ella fue la que me ayudó a poder entrar en la pequeña clínica, porque yo no podía, o sea, casi poco menos me llevó a rastras. Y entonces allí fue donde intentaron evitar que me diese lo que me estaba dando ya, o sea, que me estaba dando el infarto, el colapso, pero no tenían nada, porque era aquello tan pequeñito que es que no tenían ni herramientas, ni medicación, no tenían así nada, digamos, para poder, era una situación en la que ellos, bueno, pues no sé, no tenían los medios necesarios para poder evitarlo, ¿no? Y aparte que era nada, era pues una enfermera, un doctor de medicina general y un pediatra, y también fue todo aquello tan de golpe. Aparte yo estaba como loca, porque yo cuando veía que se acercaba la muerte, que se acercaba, lo que hacía era gritar y gritar. Yo daba alaridos, o sea, daba alaridos. Yo lo que quería ya era morirme, porque es que estaba aterrorizada de pensar que es que justo sobrevenía la muerte. Estaba tan aterrorizada, dolor físico, dolor emocional, que es que daba alaridos y manotazos, pero bueno, es que con una furia para que no se acercaran a mí, o sea, porque digo, si me van a poner algo, lo que sea, yo no quiero que me inyecten nada, ni que me den ninguna medicina, ni nada, porque eso lo único que va a hacer es alargar, ¿no?, el sufrimiento. Entonces, cuanto antes se pare el corazón, definitivamente mejor, ¿no? Entonces, fue algo muy, muy traumático. Fue algo, quizá de toda la historia y de todo mi pasado, quizás ese momento sea lo más horrible que recuerdo, ¿no? Ese último instante de sufrimiento y de decir que me estoy muriendo, aterrorizada completamente. Pensando, por supuesto, yo no sabía que existía nada en el otro lado, yo pensaba que nos moríamos y que éramos energía y que nos quedábamos flotando ahí en el universo, de alguna manera. Entonces me parecía tan tétrica la idea de quedarme ahí sola vagando en el universo por toda la eternidad, que la verdad es que, madre mía, qué barbaridad. Entonces ya fue cuando se paró ella mi corazón definitivamente. Y ya, si quiere, bueno, pues ya me dices qué quiere que te cuente. Tú me puedes ir No, preguntando. no, sí, no. Sinceramente, lo que vos puedas contar. O sea, Sí, no, pero que mientras voy a otro tema, voy avanzando, tú me puedes ir interrumpiendo para no, preguntarme no, no. tranquilamente. Quédate tranquila, yo te voy a. Aunque no le gusta a la gente, yo te voy a pisar. No te quiero pisar. Quiero que cuentes. Así, esto vuelvo a decir, es una charla de café Ujú. y que me puedas compartir lo que puedas compartir. ¿Qué Pues pasa? eso fue básicamente, digamos, fue mucho más, para mí yo lo recuerdo como algo larguísimo, eterno, muy, muy traumático. Y fue cuando ya definitivamente mi corazón se paró, y entonces fue cuando mi cuerpo subió hacia arriba. Bueno, cuando yo sentí que estaba flotando hacia arriba, alguna fuerza muy poderosa me subió, y entonces pude ver el cuerpo abajo de Tessa, digamos. Yo sabía que al principio me sonaba familiar, no sabía quién era, pero ya luego, fijándome, vi que era el cuerpo de Tessa. Siempre hay gente que se ríe cuando digo esto, pero es verdad, es que no puedo decir era mi cuerpo, porque yo en ese momento no sentía que fuese mi cuerpo, yo sentía que era el cuerpo de Tessa, de ella. Ese cuerpo que a mí me había acompañado y demás. Yo no sabía que estaba muerta, ¿de acuerdo? A mí me costó mucho darme cuenta de que estaba muerta hasta que pasó bastante tiempo. Y entonces, bueno, pues nada, yo traté de impedir, estaban intentando hacer una reanimación manual, una reanimación cardiorrespiratoria, pero claro, yo bajé corriendo, me puse al lado del cuerpo y del equipo, y lo que estaba era dándole manotazos y gritándoles para que por favor no la tocasen y no la despertasen, porque yo entendía que si la despertaban yo iba a volver al dolor y el sufrimiento. Era lo único que yo sabía, que yo estaba muy bien, que no me dolía absolutamente nada. Estaba muy tranquila por fin, después porque yo creo que mi enfermedad empezó 2 o 3 años sobre todo. Yo había tenido dolores muy fuertes en los 2 últimos 3 años, pero no había querido ir a un médico por miedo. Entonces, bueno, pues traté de impedirlo, pero vi que no me escuchaban, vi que no podía tocarlos, y yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Me sentía muy frustrada y muy enfadada, porque quería que la dejasen tranquila, yo quería seguir estando tan bien como estaba. Y entonces ya fue cuando definitivamente vi todo lo que pasó, por cierto, todo lo que hicieron, lo que hablaron, lo que sucedió, me dijo que le pasó con un reloj, todo, hasta el último detalle. También estuve viendo a mis hijas desde arriba, a los niños de esta mujer, en fin, veía los coches, veía a la gente, y fue ya entonces cuando sentí una fuerza muy, muy, muy poderosa que tiraba de mí completamente no es hacia arriba, sino hacia no sé dónde, pero que me sacaba de allí con muchísima fuerza. Y entonces fue ya cuando ahí sí me encontré
lo primero que me encontró es a un ser querido que yo quería mucho, que había fallecido cuando yo era adolescente. Una persona a la que yo quería muchísimo. Y claro, yo en ese momento, insisto, seguía sin saber que estaba muerta. Me agradó muchísimo encontrármela, aunque también me sorprendió. Y claro, yo le dije, ay, qué bien, qué alegría verte, pensé, ¿no? Y le dije, pero esa persona insistía mucho en, y además lo decía de una forma como muy asombrada e incluso como preocupada. Yo diría la palabra preocupada. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí? De ahí no salía. Yo no recuerdo que me dijera otra frase. Solamente eso. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y ella estaba, además, cuando me la encontré, estaba en una posición, estaba sentada, además, y se la veía como muy pacífica hasta justo el momento antes de verme, como si estuviera esperando a alguien. Luego he entendido que sí que estaría esperando a su madre, ¿no? Y claro, yo no sabía, yo decía, pero ¿por qué qué pesada, no? Pero con la alegría que me da verte, y digo, pero ¿qué le pasará? ¿Por qué se pone así? Y lo que sí vi detrás de ella es lo que suele verse mucho en este tipo de fenómenos, que es lo de la luz, ¿no? Esa luz tan cegadora y tan enorme que era como una especie de pared gigantesca. No tenía, para mí no tenía final ni hacia ninguno de los lados, ni de alto ni de ancho. Y era esa luz tan deslumbrante y cegadora. Pero yo estaba muy, muy tranquila porque sabía perfectamente que detrás de ella y en esa luz estaban mi padre fallecido, estaban mis abuelos, estaban todos los amigos que había perdido, en fin, que estaban todos mis seres queridos, estaba yo muy contenta. Y además tenía la sensación como de verte, como cuando regresamos de un viaje que has estado de vacaciones, has estado muy a gusto, pero no quieres volver porque estás muy bien. Pero cuando llegas a la puerta de casa y abres y dices, ay, mi casa, pues si estás también en casa, yo por qué me habré ido de viaje, mi baño, mi cocina, mi cama, pues eso, era la misma sensación, muy parecida, ¿no? El de familiar, o sea, el regreso a casa, una cosa así, ¿no? Y me sentía como muy cansada de como de haber viajado mucho. Esa era la sensación que tenía, ¿no? La sensación de, madre mía, ya era hora de que volviera, algo así. Y, y nada, yo estaba decidida, ya que ella no salía de sus 13, de qué haces aquí, digo, bueno, pues yo me voy hacia allá, que ya quiero ir, ya estaba deseando ir. Y, y nada, está claro que lo que no puede ser, no puede ser. Y yo quiero ir para allá definitivamente, que yo sé que ya, una vez que cruzas eso, desde luego está la muerte definitiva. Como yo creo que los que hemos vivido una experiencia cercana a la muerte, creo que hemos estado en una especie de antesala. Pienso, yo de esto no entiendo, porque pienso que una vez que ya cruzas ese umbral y vuelves a ese lugar del que tu alma un día salió, yo creo que ya definitivamente es que estás muerto. De alguna manera, yo creo que nos quedamos ahí entre esas dimensiones. Pero claro, yo quería ir para allá, pero no pudo ser. Y entonces en ese momento, yo decidida a ir, aunque tuviera que pasar por encima de ella para ir hacia la luz, pues fue cuando aparecieron esos seres que yo llamo seres de luz, porque después de haber investigado tantos años, llevo ya 17 años investigando los casos de experiencia acerca de la muerte desde que a mí me sucedió, junto con médicos, científicos, neurólogos de todo el mundo. Entonces, los casos que hemos investigado y periodistas, sobre todo trabajo mucho con un periodista, un especialista colabora con el doctor Raymond Moody, para quien lo sepa, que es además mi editor, lo que es la vida, o sea, al final, la vida me ha ido poniendo personas que yo no tenía ni idea. Y él es un experto, es A.G. Park, yo creo que también alguna vez ha hecho Sí. con Cristian, ha hecho quizá también Yo algún... también hice una charla con él. Exactamente. Y es una de mis personas favoritas, digamos, y bueno, experto también en ECMS. Entonces, empiezas a investigar y claro, todos decimos, pero ¿cómo le llamamos? Y hablas con mucha gente que lo ha vivido también. ¿Cómo llamamos a estos seres? A los que tuviste, a los que vi yo, a veces se parecen, otras veces no. Algunas veces son familiares para unos, para otros no. En mi caso no eran familiares, pero eran familiares espirituales. Y bueno, pues vamos a llamarles seres de luz, ya que la gente suele llamarles seres de luz. Eh, porque suena muy tierno, suena bonito y es acorde con lo que nos inspiran ellos, ¿no? Seres de luz. Y bueno, pues eran varios, nos comunicábamos con la conciencia perfectamente. Yo no estaba, es decir, para mí era lo más natural del mundo. Estaba sorprendida, pero bueno, tampoco tanto, era como, no sé cómo explicarte, es que allí todo es natural. Claro, Eh, no había una angustia por decir dónde no, estoy. nunca, jamás, en ningún momento, al revés, angustia es la vida. Claro, sí, tal cual, tal cual. Sí, sí. Y entonces el que hacía de guía mío, al que yo llamo mi guía, es que también suele ocurrir en muchos casos de experiencias cercanas a la muerte, que siempre cuando aparecen varios seres, uno es el que suele guiarte, ¿no?
Este era distinto a los demás un poco físicamente, porque eran todos iguales, menos él, que era muy parecido, pero tenía físicamente algunos rasgos distintos, como más regordetito, tenía más mofletitos. Y bueno, pues con él es con quien yo tenía una cercanía mucho más, eso más, estábamos como más unidos, digamos. Y nada, luego ya todo lo que pasa en ese viaje, que dura 24 minutos en la Tierra, pero que Wow. para mí son años, porque yo cuando despierto en la UCI pregunté, o sea, yo estaba segura que había estado varios años en coma, pero varios años. O sea, que lo que es el concepto del tiempo aquí y allí no tiene nada que ver. Te das cuenta de que el tiempo es un invento humano, pero vamos, totalmente. Eso es algo que nos hemos inventado. Y, y entonces ocurrieron muchas cosas. Simultáneamente yo podía visitar a mi madre en la cocina, que sintió mi presencia y yo no entendía por qué no me veía ni me escuchaba. Eh, Ella pensó que yo era mi padre fallecido y se puso a hablar conmigo como si yo fuera mi padre. Y yo le decía que no era yo. Luego visité a mi hermana que iba en el coche conduciendo y también luego sintió mi presencia. Pero se pensó también que yo era mi padre. Y yo decía, ay, qué ver, pero ¿qué le pasa a la gente? ¿No? ¡Qué manía! Soy yo, digo, no me ven, no me escuchan, digo, bueno, pero ya con estos seres, bueno, pues pasó un poco como de todo. Me llevaron en una especie de ascensor que hacía las veces, digamos, luego ya investigando las ECMs, cuando hablan de túnel, pues yo siempre decía, no, pero yo no he visto ningún túnel, pero luego, como sí me han apuntado algunos expertos, ese ascensor en el que ellos me llevaban de un sitio a otro a una velocidad vertiginosa, pero absolutamente vertiginosa, yo no sé lo que es viajar a la velocidad de la luz, pero debe ser muy parecido, pues se asemeja muchísimo a lo que otras personas que han vivido esta experiencia llaman túnel, ¿no? Como si cruzara el universo, podía haber, hubo un momento en el que incluso vi, eh, sentí querencia porque vi de lejos eh, un planeta, vi como dos planetas y me daba como tristeza, ¿no? Un poco de como melancolía. De, ay, qué bonito, no sé qué, yo pensaba, o sea, me daba melancolía verlo. Y luego, años después, vi una fotografía en las redes sociales, no sé si creo que era de la NASA, en la que salía la luna, la Tierra y la luna vista no sé cuántos millones de kilómetros, ¿no? Y era exactamente la misma imagen, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo, es que pasaron tantas cosas y todas así como muy, también me enseñaron un poco de parte de mi futuro, me enseñaron Muy bueno. el entierro de mi madre, Uh, hasta que yo me di cuenta, resulta que es que mi madre había muerto porque yo me había muerto. Entonces me estaban enseñando, y yo eso no lo entendí hasta ya después de regresar. Vi a mi madre muerta, vi que yo no estaba, bajé, escuché las conversaciones de mis hermanos, de mis tías, mis primos y todo. Entonces entendí que es que yo me había muerto, que mi madre se había muerto poco después de la pena. Entonces, pero tampoco me dio a mí mucha pena porque yo primero no sabía que estaba muerta y segundo no entendía mucho nada. Yo decía, bueno, pues no pasa nada, si se ha muerto mi madre. Yo decía, bueno, ya está, no pasa nada, porque claro, cuando estás ahí en el otro lado, el concepto de la vida y de la muerte es que están, ves a las personas ahí abajo, digamos, o cuando bajas, ¿no? Y ves el sufrimiento humano y no es como aquí cuando ves a alguien llorar, que tienes esa empatía, ¿no? Porque, a ver, tienes esa empatía, pero que tampoco, como sabes que la vida es realmente un rato y piensas, ay, porque yo siempre pensaba, ¿por qué estarán sufriendo tanto? ¿Por qué sufre tanto la gente? Pero si es que no pasa nada, si es que ya mismo van a estar aquí, con lo bien que se está. Básicamente eso era lo que yo creía, lo que yo pensaba. Claro, pero insisto, yo sabía, seguía sin saber que estaba muerta. Todo esto era, bueno, pues yo lo vi de una forma natural. Y también me enseñaron mi casa, en la que yo estaba en ese momento viviendo dentro de unos años, en la que conocí luego a su dueña, que fue una persona muy importante en mi vida. También ahí sucedieron cosas muy de estas maravillosas y como milagrosas. Y ya lo último, digamos que lo más importante fue que, bueno, también tengo que decir que a mí contar todo lo que es el viaje, desmenuzar, me cuesta muchísimo trabajo porque yo me expreso mejor escribiendo. No sé por qué soy periodista y me expreso mucho mejor, aunque he trabajado muchos años en la radio, pero sobre todo me expreso mejor escribiendo. Entonces, en mi libro, ¿vale? 24 minutos en el otro lado, ahí desarrollo mucho mejor lo que es el viaje, porque además no solo lo narro como aquí, que voy contando lo que es las historias, sino que voy contando todas las emociones, lo que se siente, lo que veo, cómo es la comunicación,
todo, ¿no? Entonces ahí sí pongo mucho más detalles y te puedes meter más en la escena y vivirla. No lo tenés a mano ahí para Sí, mostrarlo, sí, ¿no? tengo todo Mostrarlo, eso. por favor. Mostrarlo, por favor. Ahí está. Sí, sí. 24 minutos, el otro lado, vivir sin miedo a la Ahí, muerte. ahí se ve perfecto, ahí se ve Sí, perfecto. está en todas las librerías, bueno, no sé, hay... Esto lo vamos a poner, Tessa, queda tranquilo. En la descripción del video vamos a poner los links Vale, donde vale. Sí, puedan de conseguir los Amazon. libros. ¿Sí? Muy bien. Y Eh, también si alguien vive en España, porque ya fuera de España el costo es mayor, pero si alguien vive en España y quiere el libro dedicado, pues se puede poner en contacto conmigo a través de las redes sociales. Aunque hay gente de Chile que me han pedido, o sea, de otros países que sí los mando también, porque no les importa pagar el correo certificado. Entonces, por eso digo, cualquier persona que lo quiera dedicado por el motivo que sea, pues que contacte conmigo a través de mis redes sociales, de mensaje directo y nada, sin problema. sí, Así que mi amigo Cristian lo leyó, me contó, más allá yo pude ver muchos videos tuyos porque es interesante escucharte, muy interesante, y la verdad que quedó fascinado con el libro. Estoy hablando de Cristian Argüello, para los que saben quién es Cristian Argüello, y quedó sí. fascinado Mm, con el libro. ujú. Tessa, vos hablabas que viste una amiga, ¿no? A mí lo que me intriga es esto es siempre lo mismo. Y me lo pregunta a veces por correo. A esa amiga, ¿vos la veías bien física? Sí, físicamente, Así como lo totalmente. estamos viendo nosotros. Como te estoy viendo a ti ahora mismo. Veía incluso la ropa que llevaba la ropa del hospital con la que yo la había visto la última vez. Pero Ah, vamos, es que eso quizá de todo es, o sea, la presencia de ellos. Y la presencia de ella es lo que a mí más me corrobora que todo fue real, real, real. Yo jamás en ningún momento he tenido ninguna duda. Desde que abrí los ojos, nunca jamás, pero bajo ningún concepto he tenido duda de que no fuera real lo que me pasó. Todo, no, sí, vamos. pero a ver, Tessa, te Es lo que era perdonás. como te estoy Te viendo, tengo que- como si estuviera aquí alguien. pero te tengo que pisar, esto sí te tengo que cortar. Porque acá hay gente, vos podés contar tu historia, tu experiencia, lo que quieras, pero atrás hay como gente como Luján Comas y Eiji Par y un montón de personas que están hace años con el tema de las experiencias cercanas a la Mm, muerte, como bien dijiste, y cuando escuchan una experiencia, se dan cuenta enseguida si es una experiencia, una alucinación, si mm, fueron los medicamentos, sí, enseguida no tendrías lugar, sinceramente. O sea, obviamente pueden escuchar por respeto porque son gente súper sí. educada, pero digan, mira, qué interesante, y quedó ahí. Tu experiencia, Luján Comas me hizo un pedazo de entrevista, por cierto, claro, y además en el último libro del doctor Sanz Segarra, que sigue siendo el más vendido aquí en España, el doctor Sansegarra me dedica un capítulo íntegro. O no, sea, no 4 ni 5 páginas, ¿eh? Un buen capítulo íntegro. O sea por, que... por eso, no tendrías lugar, a eso voy. Digo para esto, para la gente que dice, no, vos tuviste, escuchen, por eso le digo, escuchen, vean el video de punta a punta, presten atención, porque escuchan 3 palabras, dice, y seguramente Tessa fue por los medicamentos que no querías No tenía incluso. medicamentos. Claro, Ni tabaco, ni alcohol, ni nada, porque ni fumo, ni bebo, ni, o sea, agua. Es que ni y, refrescos. no, y si bebías en el hospital ya era mucho, ¿no? Pero digo, más allá de eso, está avalado esto que vos decís. Está respaldado. No es que contás una historia y pasó, ay, Mm, vamos a poner San Segarra, que es un tipo, viéndolo desde afuera, no tengo el gusto de ujú. conocerlo. Es un hombre, perdón, un tipo no quiere ser nada despectivo, una persona, un profesional muy cerrado, no es que agarra cualquier cuentito y lo va a No. poner en un libro o va a tocar el tema, no lo toca directamente, olvídate. Estamos hablando de palabras mayores, Mm, de profesionales que, vuelvo a decir, escuchan 200.000 supuestas experiencias sí, cercanas a la muerte, que salgan 3 o 4 y que estas son reales y las otras, pues, qué sé sí. yo, hay muchas dudas. Mm. Entonces, igual así todo de Tesa, te van a decir cualquier cosa. Así que eso súper tranquila, vos no tenés que rendir No, explicaciones a si no nada. pasa nada, vamos a ver. Yo he sido también escéptica, es decir, yo soy la primera que Todo. entrevistaba a alguien, mi primera entrevista con 19 años,
la cadena ser y yo, pero esta mujer está loca, que me está contando a mí, ¿no? Y cuando se fue ya todo el mundo, madre mía, no me metáis más entrevistas como esta, por favor, la gente está fatal de la cabeza. Y para que veas luego, pues no pasa nada. Todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiera y además yo creo que es bueno, es decir, que a mí me tocó creer por lo que fuese, pues no lo sé, supongo que para llevar el mensaje de esperanza, como hasta ahora a miles de personas, yo puedo decir que he ayudado a miles y miles de personas a que no tengan miedo a la muerte a día de hoy, pues fíjate, ya con eso me puedo morir tranquila, ¿no? De que he podido hacer un servicio a los demás, porque la vida que yo tenía antes era, yo decía, no sirvo para nada, ¿no? Pues el hecho de poder servir a los demás ahora y ser útil a la sociedad, para mí es una bendición auténtica, es mi propósito de vida, es lo que da significado a mi vida, ¿no? Entonces, Sú- bueno, pues Súper sí, útil sí, dime, sos. dime. No, que sos súper útil. Claro, Vuelvo escuchar a gente como vos, vuelvo a decir, perdón que estoy acentuando y me quedo en esto, eh, es súper útil para los que tienen miedo, para los que dicen, che, esto, mucha gente escribe en los comentarios, bueno, yo creía que esto se terminaba acá, pero escuchándolo te das cuenta cuando Andy está armando una historia, este, te das cuenta porque en otros videos van cambiando la historia. sí. La historia tuya es siempre la misma. Que no Eh, puede ser de otra manera. no, claro, pero bueno, hay gente, yo digo, esto hay que tomarlo para los que están viendo este video. Cuando alguien inventa una historia, termina agregando cosas, era azul y después era verde, o era amarillo. Entonces, acá hay una seriedad, tenemos una persona súper seria, y por eso lo queremos aprovechar. Te preguntaba lo de lo físico, Sí, ¿por qué? Porque a veces, muchas veces, en otras experiencias escucho, otras no, otras escucho que es físico, dicen, no, bueno, sí, somos energía, eso está claro que somos energía, pero no, voy a decir una palabra que no es, ¿no? Algo, vi a mí, o sentí que era mi amiga, pero era, medio, no se veía bien, era, como un fantasmita, perdón la expresión, no es la palabra, ¿no? perfectamente. O sea, nada de halo de luz, no tenía aura, ni historias raras, ni la ropa era vaporosa, nada de eso, no, no. Como, o sea, la misma ropa como la vi la última vez. Exactamente igual y sentada, además. Y no se levantó. Y también eso me llamó luego pensando, ya cuando vuelvo, como si estuviera ahí determinada a esperar a alguien, que yo creo que era su madre, ¿no? Pero sí, como te estoy viendo ahora, hombre, a ti no porque te estoy viendo por una pantalla, mejor, o sea, pues que en ningún momento la llegué a tocar a ella. Eso también es cierto. Nunca la llegué a tocar a ella. Y a los seres de luz tampoco los llegué a tocar, excepto al final, cuando ya me despedí del que es mi guía, que sí nos dimos un abrazo. Y sí recuerdo que al abrazarlo no era como cuando abraza a una persona, que Ah, notas el cuerpo. Ahí sí que lo que sentí fue pues 100% la energía, o sea, corazón con corazón, alma con alma, espíritu con espíritu. Eso sí es cierto. Pero como verlos, los ves así, o sea, en, en dimensiones, o sea, con relieve, todo, pero perfectamente. será, pero esto ¿cómo lo decir? Como es una charla. ¿Qué pensás? O sea, ¿será que ese ser de luz es diferente obviamente que sí, ¿no? Pero al verlo, al tocar, a tu amiga es como algo distinto, por decirlo de alguna forma? No, fíjate, yo lo que sí sentía con ellos, porque mucha gente me ha preguntado, porque además eran rubios, tenían los ojitos claros, así, y entonces piensan, ¿puede ser familia tuya? Antepasados tuyos que han muerto que tú no conoces. Y yo siempre digo, no, porque yo sabía que eran familiares míos, pero familiares espirituales. Es decir, yo sabía que compartíamos el mismo ADN, pero como el ADN espiritual, yo sentía perfectamente que estábamos hechos de lo mismo. Entonces, algo que siempre digo es que, pero que eran como unos familiares tuyos, como un padre, un hijo, digo, eran todo eso, era como si fueran mis padres, mis hijos, mis hermanos, mi esposo. Es decir, es como si lo fueran todo, porque me sentía unida, pero plenamente a ellos, igual que con mi amiga. O sea, lo mismo, también me sentía unida por esa cosa de, de que todos venimos de lo mismo, de la misma materia sagrada, del polvo cósmico, de llámalo como quieras, ¿no? De la misma materia sagrada y divina, o sea, todos procedemos de lo mismo, ¿no? Y eso es lo que yo tengo clarísimo, que
todo cuanto había allí en el otro lado era exactamente lo mismo. No, yo por lo menos no sentí que fueran otras entidades con otra, no sé. Yo sé que hay muchos expertos en este tema y que seguramente lo saben mucho mejor que yo. Yo no me he especializado en estos seres de luz ni nada de eso. Seguramente alguien que entiende más de esto podrá decir, pues mira, ellos tienen a lo mejor una densidad diferente, están en otras dimensiones, pero yo, así a nivel sin saber nada, puedo asegurar que esas personas o gran personas, bueno, personas, no seres humanos, pero sí entidades pues como nosotros cuando estamos sin cuerpo en el otro lado, somos también entidades, ¿no? No somos ya humanos, porque lo que nos hace humanos es el cuerpo, y ya no tenemos el cuerpo, ¿no? Lo que sí sentía que todos proveníamos de lo mismo. Y esa misma sensación, por ejemplo, ahora que estoy viendo el mar, eh, cuando yo estoy en el mar, siento que cada gota de agua forma parte de mí, que yo formo parte pues eso, de cada estrella, de cada grano de arena, de cada persona. Eso me sucede desde la experiencia cercana a la muerte. Y eso fue lo que más me impactó del viaje. Cuando me llevaron al lago ese donde salvé la vida de la persona que se suicidó, ahí sí le veía con espíritu, ahí sí le veía la energía, no le veía le veía en otra energía distinta a la que nosotros teníamos. Que fue cuando le abracé para que no se lanzara al vacío, se tirase. Y ahí sí notaba yo perfectamente como los zorros, las ardillas, las aves, yo no podía verlas, pero veía que hasta los insectos y todo. Me sentía al 1000 por 1000 unida con todo eso. Pero Como si eso fue fueran después de tu parte. experiencia. Eso fue ya al final. Ah, Justo al final, que fue cuando me di cuenta que estaba muerta. Cuando me dijeron, puedes volver para salvar la vida de esta persona. Y digo, yo decía, ¿volver a dónde? ¿Qué está contando este hombre? ¿Volver a dónde? Y claro, entonces entendí, dije, "Ay, estoy muerta". Claro, por eso él, no entendí yo por qué lo veía distinto. A ellos los veía como con forma humana y con eso, con presencia a mi lado y el cuerpo del ser humano, claro, al estar en otra dimensión, imagino, insisto, no soy experta, solamente podía ver lo que era la energía. Entonces, al abrazarlo, evité, digamos, que se lanzara, ¿no? Esta persona luego llegué a conocerla, por lo tanto, y además me explicó que sintió una presencia muy fuerte y que algo le impidió que se lanzara al vacío, ¿no? Y entonces fue cuando me dijeron que podía volver si yo quería, que es algo también muy normal o habitual, digamos, en las experiencias cercanas a la muerte, que los seres con los que te encuentras, familiares, la mayoría de las veces te dicen, no, no, tienes que irte, tienes que irte, tienes que irte, o puedes irte si quieres. Normalmente, en otros casos no, en otros casos te dicen, no, vente, vente, vente. Y la persona dice, no, no, no me voy, perdona que no quiero ir contigo, ¿no? En mi caso, decidí volver, aunque la verdad es que fue por amor, o sea, por esa persona, por decir, bueno, voy a hacerlo, porque yo volver no quería volver, pero vamos, ni mi hijita, con lo bien que estaba yo, que va, que va. En ese momento no pensé en la enfermedad, porque al volver yo tendría la enfermedad otra vez de nuevo, no pensé en la vida que tenía, no pensé en mis hijas, no pensé en nada, yo lo único que pensé era que volver lo relacionaba con sufrimiento. Volver significaba sufrimiento, entonces me costó mucho hacerlo, además fue muy traumático. Cuando yo tuve ya que regresar e incorporarme a mi cuerpo, que estaban ya reanimándome, que habían llegado los de la ambulancia, fue súper difícil. Fue muy difícil eh, poder meterme en mi cuerpo. Ellos me habían dado mucha prisa, entiendo que porque ya mi cuerpo estaría, imagino que hay un tiempo o un intervalo para cada persona o todas las personas en las que el cuerpo pues todavía puede permitir revivir, digamos, ¿no? Entre comillas. Y yo ya estaba pues en el final, es decir, que un minuto más y no podía volver a revivir. Así que me costó muchísimo trabajo. Fue muy traumático también. Fue como justo antes de morir, que fue muy traumático, ahora me doy cuenta, empleo la misma palabra. Fue muy traumático el momento justo antes de morir y fue muy traumático el momento justo antes de renacer, pero mucho, además lo recuerdo. Recuerdo ese sentimiento que me vino un recuerdo muy leve, lejano, decir, ay, me acuerdo de esto, porque esto fue lo que sentí al nacer, algo así. No lo pensé así tal cual, pero sí me vino el recuerdo del sonido en el vientre materno, perfectamente, de oír el corazón, de estar como estar metida dentro del agua y decir, uff, otra vez lo mismo. Algo así pensé, otra vez lo mismo. Y ya, claro, justo ahí cuando abrí los ojos, pues imagínate la que se vio allí, todos diciendo, madre mía, pero si está bien, porque la enfermera, los chicos de la camilla habían dicho, de la ambulancia habían dicho que ya no lo intentaban más porque veían que no podía revivir, que no me podían reanimar.
Y la enfermera insistía en que sí, en que sí, en que sí, que lo intentaran una vez más, y en esa última vez fue cuando lo consiguieron. Esa enfermera es un ser de luz, Sí, siempre, ¿no? siempre la recordaré con mucho amor y mucho, mucho cariño. Es un auténtico ser de luz. A veces pienso que, no sé, es que experimento tanto amor al contar todo esto y al recordar a todas esas personas que estaban involucradas en la historia. Más, yo os invito de verdad a leer el libro, porque la historia de la mujer que me ayudó, sus dos hijos, eh, hoy por hoy solamente puede tener explicación dentro del mundo espiritual, mundo en el que yo no creía, porque yo solo creía en lo que se pudiera demostrar, ¿no? Y todas esas personas que aparecen en esta historia, al final, de verdad que son personas maravillosas que puso Dios a mí, a mi lado, Dios, el universo, no sé cómo llamarlo, pero es increíble, que para mí es muy bello recordarlo. Es feo recordar los momentos que he contado los dos, que son muy traumáticos, que de verdad es muy traumático y me da mucho desasosiego cuando los recuerdo, pero luego toda la otra parte y sobre todo ya cuando abres los ojos y dices, wow, madre mía, pero qué bien, ¿qué es esto? Resulta que existe Dios, que existe otro mundo más allá y aquí la gente no lo sabe. Y resulta que hago yo ahora con todo esto que sé. ¿Y cómo hago yo para volver a vivir? Porque claro, me di cuenta de que mi vida era un asco, como la de la mayoría de los seres humanos, un asco. Que no Sí, sí. vivimos de verdad, que no somos felices, pues así era mi vida. No, Que la yo vida nos pensaba pasa que por sí. encima. Nos pasa por encima y nosotros, sí, vivimos feo, vivimos mal. Sí, ¿Sabes qué te quería preguntar? O sea, vos que has seguro escuchado y estudiado ya cientos de casos, ¿no? sí. Eh, ¿Notás alguna diferencia, diferencia sustancial, ¿no? Entre un caso y el otro? Decís, che, pero esto es muy, muy contrario a lo que me pasó a mí. No He sé. visto algunos casos en los, pero muy poquitos. Creo que también el doctor Sansegarra habla de ellos y creo que el doctor Raymond Moody, en los que la persona sí tiene mucho, mucho miedo y quiere regresar corriendo, pero son los menos, son Sí, los sí. menos. Y normalmente parece ser que se trata de personas que realmente eh, vuelven porque tienen que reparar todo el daño que han hecho. Por lo menos los casos que yo he conocido. Ojo, no estoy diciendo generalizando, pero los casos que yo he conocido de las pocas personas que han vuelto han cambiado su vida drásticamente y se han dedicado a reparar el daño que han hecho, porque eran personas que estaban haciendo mucho daño a su entorno, ¿no? A sus seres queridos y a todo el mundo. Que no tiene por qué ser así, a lo mejor le habrá pasado a alguno que nos esté viendo que es una persona maravillosa y también le pasó, ¿no? Yo hablo de lo que yo sé, lo que conozco. O no lo cuenta, o no quiere contar lo que Exacto. hizo, ¿no? Pero Este, básicamente, Adriano, básicamente todos los casos son muy similares. Puede sí, cambiar, incluso yo conozco el caso de un psicólogo clínico que quiere con la entrevista también el doctor, creo que Cristian, creo, no me acuerdo, pero ese fue uno de los primeros casos con el que contacté, que es un psicólogo clínico de Madrid, un señor con una reputación impecable y tuvo una experiencia cercana a la muerte con 8 años y él se encontró con un Cristo del Sagrado Corazón de Jesús de Sevilla ah, y tenía 8 años. Claro, y hay niños hindúes que se han encontrado pues con Buda, por ejemplo, ¿no? Entonces, piensas que es su mente que le da forma a eso o es que eso se viste de esa forma para que el niño no se asuste. Claro, y pueden entrar muchas teorías, pero lo que está claro es que estos niños no mienten. He visto también niños de 4 años, de 6 años, niños de esa edad no mienten. Y te hablan también de la luz, del túnel, de esto, lo otro, me he encontrado con la abuela, me ha dicho la abuela esto, lo otro. Entonces tú sabes que no está mintiendo. Es un claro, niño, no, y además. hasta reconocen abuelos o parientes Sí, que sí, sí, una sí, sí. foto que no los conocieron nunca. Sí, sí, niños que se encuentran con sus perros y el Sí. perro le deja un mensaje. O sea, esto de los perros también. Ediper, por ejemplo, habla en su libro, en uno de sus libros, habla también de los casos, cuando cuenta casos de experiencias cercanas a la muerte, lo digo para las personas que tengáis mascotas y que las amáis, como todos los que tenemos mascotas, hay muchos casos de experiencias cercanas a la muerte en la que las personas que lo viven ven y se encuentran con mascotas fallecidas no importa, incluso de cuando hace 70 o 80 años, porque es de cuando eran niños, ¿no? Si es un anciano, por ejemplo. O sea que es muy, muy interesante, lo cual te da mucho que pensar y es lo que yo creo, que es que yo tengo también otro libro, por cierto, lo voy a enseñar por si alguien lo quiere. Este se llama Los animales también van al cielo. Qué bueno esto. Es Cuando para quieras, acompañar. cuando vos quieras tengas tiempo y estés un poquito más, menos agobiada,
que va a ser difícil porque es una No, ya, bestialidad ahora me voy unos días de tranquilidad, voy a desconectar, eso sí. que necesitas bajar, pero es un tema que es súper interesante, como decís Mm, vos, las personas que amamos animales, a mí se me sí, fue mi cocker se van a hacer 5 años no, y se me fue un familiar, se me fue, totalmente. Es un se ser fue, querido. no, es terrible, hasta hoy no puedo hablar mucho porque ya se Sí, lloras, lloras. sí, sí, de Sí, hecho sí, te lo tengo, entiendo perfectamente. lo tengo en el cementerio, en un cajón junto a mi papá, Ujú. que no se puede, pero yo lo, Pues muy lo, bien, me parece lo fenomenal, de verdad que sí. Hay creo que mucha tiene que gente tener que... un lugar ya esto de los cementerios es un pensamiento mío Mm, y capaz ridículo, pero hoy todo que es tan pet friendly, los cementerios también tendrían que ser pet friendly, porque para los que tenemos, vuelvo a repetir, es un pariente, no es una cosa que se fue, un juguete, no. se rompió, lo tiramos, Ujú. qué sé Para yo. mis hijas, que eran pequeñas, bueno, cuando murió mi última perra, que se crió con ellas, tenían ellas 7 años, 8 años, era como si hubiera muerto una hermana. Fue igual, fue muy doloroso para ellas. Muy, muy doloroso. La siguen recordando con un dolor extremo, vamos. Había Es una que cosa, ahora tienen ya son sus mejor otros que perros y nosotros, demás, pero son mejores que nosotros, pues sinceramente. sí, muchos de ellos son mejores. Hombre, yo me acuerdo una vez, voy a contar algo ya por decir algo de humor, que una expareja mía hubo un momento que me dijo, es que hay que verte, ¿sabes qué? Parece que quieres más al perro que a mí. Y yo dije, mira, puede ser, pero lo único que sé es que el perro me quiere más que tú, eso seguro. Eso El perro seguro, me quiere más que tú. Si yo quiero eso más seguro. al perro, pues mira, eso es lo Mira, que hay. Si vos me ves a mí como duermo con mis dos perras, escribís un libro. Escribís un libro. Sí, sí, sí. Porque la galga, tengo una galga que es enorme, Ay, duerme, me tengo que tirar más abajo en la cama. A mí me gusta, a mí me da placer. Otro dirá, como te dijo tu expareja, quieres más al perro que a mí. Bueno, otro me dirá, vos no estás bien. Duermo más sí, abajo, sí, me tiro las almohadas más abajo, le pongo 2 almohadas y duerme en mi cabeza ya, prácticamente. Que me claro, pega patadas cuando sueña a lo loco. Y la otra, que es una claro. mezcla caniche con no sé qué, hermosa, viene y Mm, se me duerme acá en el pecho. ujú, Eh, los que tenemos animales es puro placer, no nos sí. molesta esas cosas. Son poco la Son, gente que le... son ángeles, como yo digo, que nos manda Dios para aprender la lección más importante, que es la del amor incondicional. Sí, sí, cuando dicen que nosotros somos seres superiores, No sé yo qué yo decirte. lo pongo en duda, ¿eh? Yo no sé si ellos son los superiores, ¿no? Que Sí. aportan todo, son ángeles. Eh, Te preguntaba por las comparaciones, vuelvo al tema, perdón, nos Ujú, salió amor por los animales. Del tema de comparación, hablo con muchos compatriotas tuyos con experiencias fenomenales. eh, y también Pablo Lul Barranco alguna vez me dijo, no sé si pudiste hablar alguna vez con él, le preguntaba de las comparaciones y me dice, Adriano, esto es como viajamos todos a Nueva York. Cuando ujú. volvemos, contamos todos una historia distinta de Claro, Nueva York. exacto. Pero con 2 palabras es excelente lo que me dijo. Y es verdad, ¿no? Claro, Es verdad. porque también depende de cómo seamos nosotros, vemos las cosas y las experimentamos. Entonces, mi misma experiencia vivida por otra persona, a lo mejor la ve desde otra perspectiva. Es posible. Totalmente. Y te pregunto, Mm, siempre insisto con el tema físico, porque yo he tenido experiencias con mi mm, padre y con mi cocker, después de ujú, falleció, físicas, acá a las 11 de la mañana, no a las 4 de la mañana, ni a las 3 de la ujú. mañana, ni después de haber tomado un whisky, no tomo, no fumo, no hago nada. Entonces, digo, quizás se nos escapa, quizás, hablo con total ignorancia, quizás se nos escapa algo y del otro lado es más físico de lo que nosotros creemos. Mm, Pienso, no estoy afirmando nada porque no sé, estoy acá, mm. no tuve la Hombre, yo experiencia, no me veía ni la cabeza, ni los brazos, ni las piernas, pero sí me sentía como si estuviera en un mundo físico. claro, Me pero sentía a como si la otra estuviera en un persona mundo la podía físico. ver, pero a la otra persona la podías ver físicamente, que eso llama Sí, la sí, atención. perfectamente, vamos. Los veía, pues eso, ir a mi lado, adelantarse, ir más detrás, arriba, para abajo, todo. E incluso comentás
una forma, un ascensor, no importa, Sí. lo que sea, como vos lo sentís, lo que estás comentando. Pero Sí, digo, porque al menos del ascensor yo recuerdo que cuando me metí, que ellos no se metieron, pero me esperaron luego cuando volví a salir, sabía perfectamente en ese momento que no era realmente un ascensor, pero que ellos le habían dado esa forma para que yo no tuviera miedo y estuviera tranquila. Eso lo sabía perfectamente en ese momento. Decía, claro, ay, como mira, algo más natural. sí, era como si fuera un observatorio en el universo, algo así, era la sensación de estar ahí. Y entonces, para poder viajar ahí en el tiempo, viajar hacia todo, hacia el espacio, el universo, no lo sé hacia dónde, cómo exactamente, pero yo sabía, digo, fíjate, pensaba que eran muy buenas personas porque lo habían convertido esa cosa, ese medio de transporte o esa forma de viajar en forma de ascensor para que yo no me asustara. Lo habían hecho de forma con algo familiar. También luego me han contactado algunos médicos y otras personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte que también les ha pasado lo del ascensor. Yo pensé que era mi caso único, pero no. Ah, Hay qué bien. muchos más. Mucha gente Ah, que, por cierto, hay interesante. mucha gente que es que no cuenta su experiencia cercana a la muerte, es que yo Sí. tengo toneladas, y algunos más alucinantes que el mío, pero bueno, el mío se queda en nada, el mío se queda en corto con todas las cosas que mucha gente ha visto y que ha vivido, pero que no se atreven a contarlo precisamente porque es ya tan llamativo que parece enteramente, que parece que se están inventando. Pero vamos, te puedo asegurar que no, porque luego tienen los mismos puntos en común, en fin, que además se notan. Cuando ya hablas con una persona, sabes perfectamente si ha pasado una experiencia cercana a la muerte o no. Nosotros entre nosotros nos reconocemos. Yo Claro, llego sí. a un sitio, a una reunión, y es algo que me pasa siempre. O me presentan algo que sea y directamente. Tú has tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? Es como si nos hubiéramos traído parte de esa materia, de algo de allí, ¿no? Algo del polvo de estrellas de allí, porque nos reconocemos inmediatamente. Así que, por eso alguien me ha dicho alguna vez que la ha tenido y yo he tenido la sensación de que no, que me ha mentido también. Eso también sí, Sí, se suele sí, captar bastante bien. sí, Y sí. normalmente la persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte no te lo cuenta, ay, como si fuera un Alicia en el País de las Maravillas. Normalmente es una persona que ha sufrido mucho. Es una persona que se vio eso pues en la muerte y que después de aquello seguramente pasó mucha soledad, se ha sentido muy incomprendido, lo ha callado, no se lo ha contado a nadie. Te das cuenta cuando alguien ha vivido una experiencia cercana a la muerte de verdad y sobre todo notas luego la transformación. Si tú ves a alguien que te cuenta que ha tenido una experiencia cercana a la muerte y no ha vivido ninguna transformación personal ni espiritual, es muy raro. Yo creo que es imposible, fíjate, o bastante improbable al menos. Porque una vez que estás allí, ya tu vida no vuelve a ser la misma. Ya te das cuenta que tu espíritu es el que gobierna mente, cuerpo y todo absolutamente. Entonces, a partir de ese momento, tu vida tiene que dar un giro. Ya tu mente no gobierna. Claro, Lo que claro. siempre se ha dicho, siempre lo que han dicho los antiguos desde hace miles de años, que el corazón es el que manda y de alguna manera es, digamos, metafóricamente real, ¿no? Sí, El alma es la que sabe la verdad siempre. El espíritu siempre sabe la verdad. Cuando tengas dudas en algo, no preguntes a tu cabeza porque tu cabeza te va a dar la solución más cómoda para claro. él, o sea, para el cerebro, no para ti. Porque luego para ti sí va a ser tu zona de confort, pero vas a ser una persona desgraciada, ¿no? Por eso siempre hay que escuchar al alma, al espíritu. Por eso te digo que las personas que hemos vivido una experiencia cercana a la muerte, aunque no nos conozcamos de nada, al experimentar lo mismo es una cosa que nos une también a la hora de que vemos la vida. No tenemos que explicarnos cómo vemos la vida porque lo sabemos perfectamente. Sabemos cómo vive la otra persona, entonces no te tiene que explicar nada, es algo muy bonito. Y vos a partir de esta experiencia y de compartir y charlar, y como decís vos, no es que lo contás, salís de la experiencia y salís corriendo a los gritos contando la experiencia, al No, contrario, a mí toda la gente que hablo me comenta, dice, me costó hasta hablar con mi familia y de hecho hoy te estoy hablando con vos y mucha de mi familia no sabe de esta experiencia. Me animo porque veo que otras personas salen a hablar y leo los comentarios y hay muchísima gente que le hace bien sí, saber que hay algo, porque capaz que perdieron a un claro ser que querido sí, y no volvió, pero saben que está bien ese ser querido. exactamente. Entonces, Yo, mira, Adriano, yo tardé 11 años en contarlo, ¿eh? Mi familia no sabía nada. Y justo antes de publicar el libro, la primera versión, que fue hace 11 años,
fue cuando avisé a la, estaba ya en imprenta el libro, y fue cuando avisé a la familia para contarles lo que me había pasado. Digo, mira, se va a publicar un libro y como os vais a enterar, quiero que sepáis que me pasó esto. Bueno, la familia montó, en fin, en cólera, porque no había contado aquello, porque había sufrido sola, etcétera, pero, pero no, yo cómo le iba a contar a mi familia lo que me había pasado en aquella época, porque ya quieras que no han pasado 17 años. Entonces ahora ya se habla mucho más del tema, hay más médicos y cirujanos involucrados, ha habido ya más médicos que les han pasado, han vivido experiencias cercanas a la muerte y lo cuentan, porque antes no lo contaban. En fin, ahora es menos duro salir y exponerte, ¿no? Y contarlo, pero en aquel entonces esta tía es una bruja, una loca, o yo qué sé, entonces no dije nada absolutamente. Sí, Para total. nada. Pero es comprensible, era otra época, y así Sí, todo, hoy, sí, algunos casitos claro, y aún así hoy, que siguen fíjate. pasando. O Mm, sea, pero lo bueno que de tener de gente como vos que lo haga, vuelvo a decir, yo leo los comentarios, casi todos siempre de los videos, y el 99% decís, gracias, gracias, porque sí, mi padre o mi hijo no volvió, les da pero si esperanza. me comentaste que está bien, o en Sí. este caso mi mascota, yo te escucho y te juro que se me abrió el corazón, yo sabía ese libro, pero Mm, en este momento estaba concentrado en esto, y cuando mostrarle a la mascota a mí, se me llena de luz el alma, sí. sabiendo que mi sultán, mi hermano, está bien, corto porque ya me emocioné. Y te lo súper agradezco. Yo no te quiero sacar más tiempo, Tessa. Yo sé que estás a full. Yo te súper agradezco. A La ti. otra vez, no, tuviste un inconveniente y enseguida, la semana pasada, y enseguida Sí, lo menos mal que resolviste. no fue nada. No, menos mal, menos mal. Esto es, pero enseguida dije, bueno, te lo voy a decir sinceramente, porque mucha gente pasa y no me escribe más. Pero, a ver, no es que me ofende, no me escribió más, no me escribió más. No era, como dice Cristian, Adriano, no era para vos. Chao, otra cosa. Pero sos una persona con los pies en la tierra, con los pies en este plano, y no te crees una superstar. Ese es el tema, No, es ¿entendés? que no lo soy, para Bueno, nada. Nadie lo pero es, ¿eh? vos sabés, Tessa, que hay mucha gente que se cree, después Pues de estar malas noticias. en Nadie es una ella, superestrella, nadie. nadie, Ni Jennifer López, ni nadie. ni Somos todos Messi, ni seres, Messi, nadie, es un ser común como nosotros que tiene la todos suerte de somos estar. seres, a ver, somos seres humanos nada más y nada menos. Porque como yo siempre digo, somos, o sea, nosotros todos, lo que es la creación de Dios, somos seres maravillosos. Todos somos seres de luz. Lo que pasa es que lo hemos olvidado. Lo que pasa es que lo hemos olvidado, pero no somos estrellas en el plan Jennifer López, es que todos somos seres de luz, es que somos mucho más importantes de lo que creemos, pero todos, sin nivel de distinción, el que está empezando a despertar espiritualmente, el que no sabe, el que está por el camino equivocado, porque tiene que aprender a llegar al correcto, en fin, que cada uno está en su propio nivel de conciencia y eso es algo que me ha costado mucho aprender y sobre todo aceptar. Y no tomarme las cosas, por ejemplo, como algo personal, saber que cada persona está en su propio proceso de evolución personal y, y no está ni más adelante ni más atrás, está exactamente donde tiene que estar. Entonces yo pienso eso, que todos somos exactamente iguales, que todos somos seres de luz, solo que estamos en una parte distinta del camino, nada más. ¿Me muestras de vuelta tu libro? ¿Puede ¿Perdón? ser? ¿Me muestra de vuelta tu libro, Ah, digo? sí, por cierto, Ambos, ambos. Si tenés ambos, lo este es mostramos sobre la ambos. SM. Sí, este es sobre SM. Y este es que se publicó el sábado, estamos Qué a hermoso. viernes, ¿no? El sábado se publicó, me lo han Ah, pedido desde hace 1000 años me lo han pedido mis lectores, El duelo. Este es un libro acompañamiento del duelo 100%. Es qué decir, fantástico. está empezando a gustar mucho, estoy empezando a recibir ya muchos mensajes de la gente que está empezando a leerlo para sanar el duelo, ¿de acuerdo? Entonces es una guía de acompañamiento de verdad que te está desde el primer momento contigo, acompañándote y diciendo lo importante que es que hagas el duelo, para que no te pase como a mí me pasó con el duelo de mi padre, que me hice la fuerte, enterré los sentimientos, no gestioné bien el dolor y por evitar el dolor y tratar de anestesiar el dolor y enterrarlo, hice un duelo postergado que explotó a los años. O sea, eso se desenterró a los años y entré en una depresión muy profunda. Entonces, lo importante que es hacer el duelo, hacerlo.
como cada uno quiera, sin miedo al que te dirán, o sea, no escuchar a los demás cuando no quieras escucharlos. Es decir, el duelo es tuyo y es muy, muy importante hacerlo porque además el duelo como viene la palabra duelo significa dolor. El Claro, duelo tiene que doler. Si evitamos que duela, no estamos haciendo el duelo. Y sobre todo el duelo es amor. También quiero que lo sepáis. Cuando alguien se te muere, no lloras mucho ni sufres mucho porque no lo amabas, ¿no? No totalmente. lo amabas mucho, pero cuando alguien o un ser querido, un perro, sea quien sea, o una pareja, un padre, una madre, se nos muere eh, y nos duele tanto, tanto, es porque hemos amado tanto. Entonces, en la medida que hemos amado a esa persona, nos duele. Y ahora ese amor es el que tenemos que convertir, ese dolor es el que tenemos que transformar en amor para siempre mientras vivimos aquí, ¿no? Entonces, creo que es un proceso de sanación muy bonito, me ha costado mucho escribirlo, pero creo que merece la pena. Para mí también ha sido una terapia por mis Totalmente. duelos. Me parece fantástico ese libro que has escrito. Me parece fantástico. Vamos a poner todos los libros en la descripción. Vuelvo a decir, Muchas cuando gracias, el Adriana. video abajo hay un lugar que es descripción, presiona mostrar más y ahí pone todo Me lo que parece quiera genial. Tessa. Y nada, Y cuando quieras otro día, ya más adelante, si quieres que hablemos más cuando de vos este tema o quieras, de otros, pues cuenta cuando vos, conmigo. cuando vos puedas. Te quiero agradecer con el alma, en serio. Yo soy Ujú. muy una persona de agradecer muchísimo, mucho, porque este tiempo que nos dedicaste a nosotros, podés estar descansando, viendo la No tele, te preocupes. lo que quieras. Entonces, Para te lo mí, compartir es mi tiempo vale. prioridad. Poder llevar ese mensaje de esperanza. Mira, si con que solo hayamos llevado un mensaje de esperanza a alguien que está viviendo un duelo y que tiene la esperanza de que después de habernos escuchado, piense que ese ser querido está en un lugar mejor y que está esperándole, con que solo hayamos ayudado a una persona, para mí es más que suficiente. Tessa, es lo que digo en todos los videos al final. Capaz este video quizás no te llegó a vos, Mm, pero quizás este video decís, che, esto le puedo hacer bien a fulanito. claro, Escucharlo porque está pasando por esta situación. claro que Entonces, sí. ese es el fin de estos canales, de tus Claro, libros, de lo que vos contás. Y si podemos ayudar a una persona, ya hicimos el trabajo que teníamos que hacer. pues Si sí. podemos ayudar a más, buenísimo, Ujú. buenísimo. Por eso les pido a todos que compartan, que yo lo voy a comprar ese libro urgente, este, que den a conocer el canal, ¿Vos tenés tu canal, Tessa, también? No, lo tenía, pero es que ¿No le entre estás una dando cosa el y lugar? otra Bueno, no lo tengo en marcha todavía, la verdad. Aunque estoy pensando ya próximamente poder hacerlo. Pero claro, para eso ahora mismo necesito tiempo. Claro, yo estoy promocionando la versión nueva de 24 minutos más este que acaba de salir. Y claro. más las entrevistas ahora mismo, que como me dijo ayer una entrevistadora, dice, es la persona más buscada ahora mismo en el mundo porque no sé cómo salió la noticia en The Sun y The Daily Mail, pues a partir de ese momento me empezó a llamar medio planeta. Entonces, por eso de ahí venía todo, ¿no? Entonces empezó todo el mundo a sacarlo. Digo, bueno, pues si yo ya esto hace en el 2018 fue cuando hice montones de entrevistas y todo, es decir, que yo ya todo esto lo he contado antes. Pero bueno, ahora es cuando está teniendo otra vez repercusión, pues nada, hay que aprovecharla para Totalmente, llevar esperanza a las personas. totalmente. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, gracias a todos por ver el video. Compartan el video. Vamos a ayudar a varias personas. Suscríbanse al canal. Es gratuito. Es gratuito. Cuando se suscriben, apoyan al canal. Esto llega a más personas. YouTube tiene el algoritmo que comparte a más. Cuanto más nos suscribimos, más comparte. Y esto vuelvo a decir, es gratuito. Gracias, dejen sus comentarios, sean respetuosos. No se enojen cuando se les borra algún comentario que es violento. Si no lo hago yo, que sí lo hago, Cristian me reta, pero sí lo hago, cuando están desubicados, lo va a borrar el algoritmo de YouTube. Así que o uno u otro lo va a sacar. Sean respetuosos y no estamos pidiendo a nadie que esté de acuerdo con lo que comenta Tessa o cualquier invitado. Gracias, Tessa. Sos una luz terrible, la verdad, Tú que también. me puse una luz acá al divino botón porque ya con tu luz era suficiente. Tú también eres un ser de luz, Adrián. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y que sigas muy bien. Chao. Chao.